Que así sea, Espíritu de Dios, en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, Señor. Que así sea, Espíritu Santo. Que podamos ver realmente, Señor, cómo tú obras y cómo tú actúas en medio de aquellos que te invocan, en medio de los que creen en ti, Señor, de los que descansan en ti, de los que ponen en ti su confianza. Por eso la palabra nos recuerda, Señor, a través de uno de estos hermosos textos, Señor, en tu palabra, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así nosotros también, Señor, te damos gracias y te agradecemos a ti, Espíritu Santo, quien nos permite descansar, confiar, reposar, poner nuestra esperanza en Dios y poder creer en Él. Gracias, Espíritu Santo. Quédate con nosotros en este día especial y como dijo el Señor Jesús en Juan 6:63, tus palabras son espíritu y tus palabras son vidas. Comunícanos esa vida y sé tú, Señor, alentando y alimentando nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Bueno, gloria a Dios. Qué bueno verles. Qué bueno nuevamente encontrarnos en este día especial. Bueno, estamos recordando, venimos trabajando, hace 8 días pues tuvimos un break, estuvimos hablando acerca de ese tiempo especial en familia, recordando realmente esa experiencia importantísima de la vida en familia. ¿Y cuál era la premisa que nos compartieron? Con Cristo en el corazón, es que realmente se puede vivir en familia de acuerdo a la dirección de Dios. Lo que necesitamos es contar con Cristo en nuestra vida, con Cristo, establecer una relación con el que Él realmente sea el Señor y el Salvador. Amén. Bien, vamos entonces a retomar el tema que habíamos iniciado, segunda de Pedro, recordando, venimos hablando luz en tiempos de oscuridad. ¿Cuál es la premisa entonces del tema? Diligentes en el conocimiento de Dios para poder discernir el fraude espiritual. Lamentablemente, pues, muy fácilmente cuando uno no conoce, cuando uno no distingue, puede confundir la falsa espiritualidad de la espiritualidad real y verdadera. Y veníamos hablando entonces, teniendo en cuenta el texto de segunda de Pedro capítulo 1, de 3 puntos específicos. Decíamos, ¿por qué estamos llamados a ser diligentes en su conocimiento? Decíamos, porque su conocimiento multiplica sus dones en nosotros. Su conocimiento realmente permite que esas gracias y esas bendiciones que Él ha provisto realmente sean multiplicadas en nuestra vida. Porque su conocimiento nos participa de su naturaleza, no de su esencia, pero sí de su naturaleza. Y finalmente alcanzamos a ver por qué su conocimiento nos prepara para ser partícipes del reino. Nos permite realmente tener la disposición correcta, nos permite estar en la actitud y llevar la vida y la conducta correcta. Por eso, hoy vamos a ver un tercer punto, y es, ¿por qué diligentes en el conocimiento de Dios? Pues porque el conocimiento de Dios no procede de los hombres. ¿Procede de quién? De Dios. No procede de los hombres. Los hombres son instrumentos para comunicar, son instrumentos para llevar, pero su conocimiento no procede de nosotros. Por eso vamos a ver 3 cositas hoy, y es, primero, como su conocimiento no procede de los hombres, Pedro entiende la importancia de ¿qué? ¿De qué enseñar? La importancia de enseñar la reiteración. ¿Sobre qué? Sobre ese conocimiento. Porque realmente, mire, la pedagogía, pues no soy pedagogo, es un tema que tiene que ver mucho más con filosofía y tiene mucho de fondo, pero si algo entiende uno de lo que es la enseñanza, es que la enseñanza requiere ¿qué? Reiteración. Por eso, si a usted le cuesta repetirle a la gente, no se meta docente. Si usted es de los que le enoja que le vuelvan a preguntar lo que usted ya dijo, ni se ponga de docente. ¿Por qué? Porque la enseñanza que requiere que usted tenga paciencia para ¿qué? Para reiterar. Porque ¿cómo es que se aprende? Pues repitiendo, repitiendo, repitiendo. Así es que se aprende. Y segundo, Pedro nos enseña
que como no procede de los hombres, pues procede de Dios por medio de quién? De los apóstoles, y procede de Dios por medio de los profetas. Así procede el conocimiento de Dios entre nosotros. Vamos a mirar entonces el primer punto. Pedro enseña la importancia de la reiteración a estos destinatarios. Segunda de Pedro 1, 12 al 15. Segunda de Pedro 1, 12 al 15. Dice el apóstol: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Yo qué? No dejaré de qué. Hay que reiterar, ¿ok? Aunque vosotros qué, la sepan. Porque uno, es que yo ya sé eso. Aunque usted lo sepa, ¿qué? Se las voy a seguir repitiendo. Y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con qué? Amonestación. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con qué? Con diligencia, que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento ¿qué? Entonces, mire, es importante el conocimiento de Dios, no debe fatigarnos al reiterar en él. Por eso, de hecho, nosotros tenemos un hábito, una disciplina, un estilo de vida, y es la lectura de la palabra, el estudio de la palabra y aún el estudio reiterativo de la palabra. Si usted de pronto lee la Biblia, un capítulo al día, o medio capítulo al día, o una porción al día, pero lo hace todos los días, usted está aplicando este principio importante. Porque hay que estar, ¿qué? Leyendo, estudiando. Y mire que de hecho, mientras más usted lo haga, va a ir despertando en usted qué deseo. Profundizar. Mire, hay una regla básica. La gente a veces dice, porque a mí me pasa, me cuesta orar. ¿Pero por qué me cuesta orar? ¿Cómo quiere usted mejorar su vida de oración? Orando. No, yo lo digo por mí, lo digo porque me pasa. Cuando yo dejo de orar, cuando de pronto no dejo, porque no dejo, pero cuando bajo el nivel, cuando bajo la frecuencia, cuando bajo, ¿cierto? La continuidad, el hábito, la profundización, pues me pongo a orar y ya, arranco y ya quiero parar. Voy a arrancar y ya quiero parar. O digo, voy a orar y me pongo a hacer otra cosa. Pero cuando usted empieza así, poco a poco, eso es como un tren, ¿no? Empieza despacio, despacio, despacio. Cuando eso ya arrancó, va cogiendo uno. Así mismo pasa con la palabra. Tú vas de a poquito, pero el hábito, la continuidad y la frecuencia va generando que tú te vayas sintiendo estimulado frente a lo mismo. Entonces vamos a revisar tres cosas en este primer párrafo. Reiterar, recordar y retener. Ya vimos la primera, ¿cierto? Hablamos de reiterar, que es la importancia de estar, ¿qué? Repitiendo. Y yo le di, porque es que me pasaba con alguien que le decía uno algo y pues lo acabó de decir, dijo varias cosas, y si usted volvía y le preguntaba, pero ¿cómo así que tengo que volver a repetirle? Ah, no, qué pena. O sea, si usted quiere enseñarle a alguien y le cuesta repetir, le cuesta reiterar, está perdido con respecto a la docencia. Por eso la docencia realmente es una profesión que requiere mucha paciencia, pero también que deja grandes frutos. ¿Por qué? Porque personas que a veces no sabían nada, a través del proceso de la paciencia y de la reiteración, llegan luego a ser ¿qué? Hasta docentes y mucho más competentes que muchas otras personas. Pero todo se empieza por ese punto básico. En Deuteronomio 6, del 7 al 9, nos recuerda Moisés lo que Dios la instrucción que le dio para que le diera a quién, al pueblo. Deuteronomio 6 del 7 al 9 dice, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. Y también ¿cuándo? Andando en el camino. ¿Y cuándo? Al acostarte. ¿Y cuándo? Cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, que todo el tiempo usted pueda verlo. Claro, a veces la gente piensa, uy, por uno tener eso. No, mire, hay cuadros lo más de bonitos.
Hay imágenes lo más de bonitas, pues no hablando de imágenes profanas, sino hablando de imágenes con textos, que tiene paisajes. Hay muchos textos hermosos y usted los coloca en su casa y son bonitos, no son desgastadores. Y al contrario, ¿qué? Te están reiterando muchas veces la palabra, las promesas y la verdad de Dios. En Deuteronomio 31, del 9 al 13, aún Moisés establece la importancia de ¿qué? De seguir manteniendo esta reiteración. Es un poquito largo el texto, pero es recordando una premisa que se estableció para que el pueblo ¿qué? Volviera a recordar. Y entonces dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7, y mire que esto era al fin de cada ¿qué? 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere, ¿qué harán? Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás que congregar al pueblo, varones, mujeres, niños, extranjeros que estuvieran en tus ciudades. ¿Para qué? Oigan y aprendan. Ahí está. ¿Y qué? Y teman a Jehová. Oh, ¿y qué? Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos, ¿que qué? Que no supieren. Pues oigan y qué? Y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar ¿qué? Posesión de ella. ¿Cuál era la idea? Tener ¿qué? Memoria de esa ley. Mire que gloria a Dios. Porque es que, ¿por qué tenía que hacer esto el sacerdote? Porque el pueblo no tenía una Biblia así como usted la tiene hoy en día. Es más, le comunico una verdad que usted de pronto no sabe. Las Biblias, esas bibliecitas que normalmente tienen papel de arroz, porque han sacado unas más económicas que son de papel periódico, pero esas que tienen papel de arroz son costosísimas, costosísimas. Solo 2 estados en el mundo producen ese papel. Pero ¿sabe por qué usted las puede adquirir por un precio módico? Porque gracias a Dios en el mundo, entre muchos cristianos se pusieron de acuerdo y existen las sociedades bíblicas. Y esas sociedades bíblicas recogen ofrendas que mucha gente en el mundo da a esas sociedades y por eso las Biblias salen a precio módico. Que muchos a veces las ven y se asustan. Pero resulta que ¿qué? Usted no sabe lo valioso, lo increíble y lo poderoso que usted tiene ahí en esa Biblia. Y es más, hoy en día la gente ya no tiene ni la Biblia, porque ya no tiene este texto, sino que tiene el ¿qué? El Facebook. O sea, el libro de la fe que es, lo tienen en dispositivo. Lo pueden tener en una tablet, lo pueden tener en un celular, en un iPhone. Usted ya hoy en día hay muchas opciones, pero no deje de estudiar la palabra. Por eso en Juan 15:20 el mismo Señor Jesús nos dice la importancia de reiterar. ¿Qué es en lo que está haciendo énfasis aquí el apóstol? Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros ¿qué? Recordar por la gracia que de Dios me es. Perdón, Juan 15:20. ¿Yo ya dije cuál? Sí, Juan 15. Acordaos, dice, acordaos de la palabra que yo os he escrito. El siervo no es mayor que su Señor, y si me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también ¿qué? Guardarán la voz. ¿Pero qué? Acordaos. Es la importancia de reiterar. El texto que estaba leyendo era Romanos 15:15, donde Pablo vuelve también, ya hemos visto a Moisés, ya hemos visto al Señor Jesús, y ahora Pablo, y ya lo había dicho Pedro, dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, ¿para qué? ¿Para qué dice? Para haceros recordar. Entonces, miren la importancia de la reiteración. Y Pedro lo entiende. Mire, el conocimiento de Dios no procede de hombre humano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mantenerlo vivo y vigente, porque es el que nos da discernimiento frente a la falsedad espiritual. Por eso, hemos de ser persistentes en él. Segundo, recordarlo. Recordarlo. Ustedes dirán, ¿por qué recordar? Ya estamos hablando de reiterar y hablando de recordar. La palabra específica que vamos a ver aquí en este texto y la que está utilizando Pedro ahí, cuando revisamos aquí, segunda de Pedro, cuando él está diciendo, el despertaros con amonestación, se refiere
A motivarles trayendo a recuerdo algo. Sí, cuando yo llego y traigo a recuerdo algo, ¿para qué? Para darte una motivación a ti. Cuando yo llego y te traigo un recuerdo, ¿para qué? Para estimularte, para motivarte y para de pronto encorajarte frente a alguna situación. Entonces, por eso se maneja ahí la palabra recordar. En 1 Corintios 10, del 11 al 14, Pablo utiliza esta premisa, la de recordar. Vimos la de repetir, vemos la de recordar para motivar. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y están escritas para qué? Esa palabra, nouteo, no es regañar, es que es motivar. El griego ahí es nouteo y significa cuando alguien te da una dirección. Cuando alguien te dice, mire, porque muchas veces yo le puedo dar un consejo, yo le puedo decir a usted, mira, yo pienso esto, ya usted verá si lo hace. Pero ya la palabra nouteo significa, esto es lo que debes hacer. Ya es más concreta, es más directiva, es más precisa. No te está dejando como que mire a ver si sí, si no, sino que es un consejo directivo. Y por eso dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos. ¿De qué le está hablando él? Si ustedes recuerdan el resto del contexto, él está trayendo a memoria todo lo que pasó en el desierto. Y él está recordando que esas cosas que pasaron en el desierto y que ¿quedaron escritas para qué? Para recordarnos, para motivarnos, ¿para qué? Para amonestarnos, para que tengamos, mire, algo muy típico que usaban los papás de uno. Ahí tiene usted el espejo, le decían a uno. Y usted viéndose en ese espejo sigue haciendo lo mismo. Esa es la idea que Pablo está diciendo. Mire, eso que pasó con todo este pueblo en el desierto es un ¿qué? Es un espejo para que nos veamos en ellos y más bien que evitemos cometer los mismos errores. Y tercero, retener. Hay que retener, que quede realmente lo que se nos está transmitiendo, que lo podamos sobrellevar. En Deuteronomio 7, del 17 al 19, Moisés lo maneja en estos términos. Deuteronomio 7, 17 al 19. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, y se pregunten, ¿cómo las podré exterminar? Mire usted la herramienta y mire la directriz del Señor. ¿Qué dice? No temas, recuerda. Esto es para que lo apliquemos siempre, mire. ¿Qué? No temas, recuerda. O sea, cuando venga el temor, ¿qué es lo que hay que hacer? Recordar. ¿Recordar qué? Todo. Exactamente. Y la pregunta es la siguiente en este momento. ¿Usted tiene algo grande que recordar que Dios ha hecho por usted en este momento? ¿Usted tiene algo en la memoria para usted decir, uy, yo me acuerdo, uy, no, sí, Dios, uy, la otra vez? Porque es que mire, cuando viene el temor genera en nosotros ¿qué? Amnesia espiritual. Y entonces uno no se acuerda de nada de lo grande que Dios ha hecho, sino que uno se acuerda de ¿qué? De ese momento que está viviendo, de su impotencia, de su dolor, de su fragilidad, de su quebranto. ¿Y eso qué? Eso es humano. ¿Eso quién lo vivió? Mire Elías, ¿se acuerdan de Elías? Dios mío, yo quiero morirme. Yo no soy mejor que mis padres. ¿Por qué? Porque Dios lo había usado de una manera increíble. Ustedes recuerdan lo que vio Elías, ¿no? Estoy hablando de Elías, ¿no? Cuando cayó, ¿qué? Fuego. ¿Usted se imagina ese espectáculo? ¿Usted se imagina la impresión del pueblo cuando vio eso y el Señor respondió a su oración? Y ya había respondido cerrando el cielo 3 años y medio y ya había respondido con una cantidad de milagros, pero viene una dama, lo amenaza y ¿qué pasa? Él sale huyendo, sale asustado. Y entonces, ¿qué le dice a Dios? No, Señor, yo no soy mejor que nadie. ¿Sabe qué? Yo me quiero morir. Yo no sé si a usted le ha pasado,
pero a mí me ha pasado. Eso lo sentimos humanamente. Y por eso es que, ¿qué nos dice Moisés? No temas, ¿qué? Recuerda. En el Salmo 77, que se lo dejo para que usted lo lea, dice así. Dice que él estaba pensando y venía afligido y afligido y afligido hasta que él llegó y dijo, no, 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 no. No, 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 estoy cayendo en una enfermedad. Bueno, vamos al 77, está bien, pues ya vi que se quedaron mirándome como que sí, 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 no. Vamos al Salmo 77. Y mira lo que dice. Mira lo que dice, mira la experiencia del salmista, de pronto se parece a la tuya y a la mía. Dice, versículo 3, bueno, desde el 1. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba en mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Mire, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y en mi espíritu inquiría. ¿Qué decía? ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Pero mire cómo viene la luz de Dios, ¿no? Ya veremos cómo viene. Ahorita vamos al otro pasaje que tenemos para finalizar este punto. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria, ¿qué? Los años de la diestra del Altísimo. ¿Y qué? Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob. Oiga cómo cambió todo, ¿no? ¿Dónde cambió? ¿Cuándo qué? Cuando trajo a la memoria los años de la gloria y el poder del Señor. Por eso es muy importante entonces retener. Y como estaba diciendo entonces aquí Moisés, no tengas temor de ellas. Deuteronomio 7, 17 al 19. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros, de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia ¿qué? Tú temieres. ¿Cuál es la premisa? No temas, acuérdate. Mira que entonces nuestro cuerpo y el miedo, ¿qué genera? Amnesia. Frente a la mano maravillosa del Señor. Por eso, mire cómo es el Señor que nos conoce. Y mire cómo es el Señor que es proveedor, que sabe nuestra necesidad. Juan 14, 26 para culminar este tiempo. Cuán hermoso es nuestro Dios. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, primero, nos enseñará y nos hará recordar todo lo que ¿qué? Lo que Él nos ha dicho. Juan 14, 26. Por eso más adelante en el 16, 33 que dice, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis confianza. En el mundo tendréis, pero yo he vencido. Gloria a Dios. Por eso dice, estas cosas os he dicho. ¿Pero qué? Yo sé que vendrán momentos, vendrán situaciones, vendrán circunstancias, vendrán vicisitudes, vendrán temores de adentro, de afuera, de mil situaciones, pero el llamado entonces es a hacer memoria. Por eso entonces Pedro enseña la importancia de la reiteración a los destinatarios y en este efecto reiterar, recordar y retener. Reiterar, recordar y retener. Punto 2. Pedro enseña
que este conocimiento procede de ¿quién? De Dios. ¿Por medio de quién? De los apóstoles. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Por eso él se anticipaba a la fuente y ahora nos dice cómo fue que llegó. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él. ¿Cuándo fue eso? En la transfiguración. Correcto. ¿Eso está en dónde? En los evangelios. ¿Ah? Entonces mira que Pedro está trayendo algo de la experiencia que tuvo con Jesús para contarnos que él, aunque no se está presentando con todos los pergaminos, pero él tiene apostolado, él tiene un llamado, él fue enviado por Dios. ¿Para qué? Para ayudar a construir un texto que en este momento no existía. ¿Por qué? Porque el único texto que existía en el momento en que Pedro está escribiendo esta carta era el Antiguo Testamento. Pero Pedro y los demás apóstoles fueron a quienes Dios utilizó ¿para qué? Para traer y comunicar la revelación ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Entonces, por eso, por excelente acierto, Pedro nos hace una afirmación muy interesante, y es: ¿cuál es la fuente de la revelación? Con la que él enseñó y comunicó las enseñanzas que Jesús le transmitió. Primero, por hechos veraces. Hechos veraces. Primera de Timoteo 1:4. Si alguien ve, vamos a Primera de Timoteo 1:4, sí. Si alguien nos colabora. O vamos a Primera de Timoteo 1:4. Dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora. 4:7, el mismo 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. O sea, la revelación que Pedro trajo por medio del Espíritu Santo era ¿qué? ¿Sobre qué? Hechos veraces. Él lo está contando aquí, dice: nosotros lo vimos, nosotros no acudimos a ¿qué? A fábulas, a historias, a tradiciones que eran muy particulares dentro del pueblo judío. Muchísimas historias y muchísimas tradiciones había dentro de esa comunidad. Pero, ¿qué está diciendo Pedro? No. Lo que nosotros les hemos comunicado a usted no proviene de esas tradiciones. Nosotros lo vimos. Pero sigamos. Segunda de Timoteo 4:4. Haciendo un poquito de énfasis acerca de que fueron hechos veraces y no historias. Dice: y apartarán la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A fábulas. Entonces, tengamos cuidado porque a veces vienen y nos encandilan con muchas emociones, con muchas expresiones, con muchas historias, con muchas impresiones, y uno queda como que, wow, esto es. Y estamos viviendo realmente tiempos donde la gente quiere experimentar una espiritualidad muy emotiva, hilarante, y entonces la gente quiere la sensación, y entre más sensacional, y entre más impactante, y entre más grite, y entre más alce la voz, y entre más te amenace, la gente queda impresionada y sale. ¿Y qué dice la gente? Me ericé, me puse arrozudo. Pero resulta que ¿qué? Resulta que ¿qué? Que ojo,
En ningún momento esa impresión, si usted lee Evangelio, nunca hay una impresión de esas prometidas en la palabra. Pero pues nos movemos por esas emociones. Para culminar, Tito 1:14 y nos vamos. Tito 1:14 dice, no, para que quede clara la exhortación, no atendiendo a fábulas que judaicas, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Porque recuerden que Jesús tuvo Tito 1:14. Tito 1:14. ¿Se acuerdan que Jesús tuvo una confrontación cuando les dijo, para ustedes es más importante que la tradición que los mandamientos de Dios? ¿Y qué estaban haciendo con la tradición? Estaban dejando de ayudar y de honrar a sus padres con la asistencia y con la ayuda que le podían dar. ¿Qué hacía? ¿Qué le decían al papá y a la mamá? Ay, mire, yo les quería colaborar, pero resulta que como yo colaboré en la iglesia, no les puedo colaborar. ¿Y sabe qué les dice Jesús? Hipócritas. Si usted hace una cosa, seguro que le queda para hacer la otra. Porque se puede hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Así que ese cuentico de que es que, como el arruinado, que si yo tuviera plata yo te haría una casa, pero no tengo cuenta. No, olvídese, eso es mala actitud. Eso es mala actitud. No lo querían hacer. Vámonos entonces, que Pedro les dice, no por qué, no por fábulas, no, es por hechos veraces. ¿Por qué tipo de hechos? Revelación. Revelación. Testigos eficientes. ¿De qué dice él? De vista y de oído. ¿Y sabe qué dice Juan? Es que yo no solo lo vi, y nosotros no solo lo oímos, nosotros ¿qué? Lo tocamos, porque nosotros compartimos con la vida y compartimos con Dios hecho hombre entre nosotros y vivimos y convivimos con Él. Y nosotros el mensaje que les comunicamos a ustedes es un mensaje veraz, no son historias rebuscadas. Por eso dice entonces Mateo 17 del 1 al 8, recordemos la transfiguración. Mateo 17, del 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo, Juan, su hermano, y lo llevó aparte en un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿qué? A él oíd. De ese tamaño fue la revelación, no fue porque es que me contaron, o es que decían los antiguos, no. Lo que trajeron los apóstoles fue ¿qué? Revelación. Ellos lo vieron y Él les permitió ver su gloria. ¿Para qué? Para darles la autoridad, para comunicar el mensaje con autoridad. Dice que, vamos a Juan, primera de Juan 1, del 1 al 4, para resumir más bien, porque el tiempo es corto. Primera de Juan, bueno, vamos bien. Primera de Juan, pero es que me falta otro punto. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Estamos hablando que él también fue apóstol, compañero de Pedro. Y mira lo que nos dice Juan. Exactamente, ni que se hubiera puesto de acuerdo con Pedro, ni que hubiera llamado a Pedro. Ve, Pedro, ¿vos qué vas a escribir en la segunda carta? No, pues yo ya escribí. Bueno, listo, hagámoslo. No, ellos no se pusieron de acuerdo. De hecho, son en fechas muy distintas que aparecen las cartas. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, mire, lo que hemos ¿qué? Contemplado, lo que ¿qué? Palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos ¿qué? Visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y ¿qué? Se nos manifestó. Lo que hemos, vuelve y reitera, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿qué? Esto les anunciamos
para que también vosotros tengáis comunión ¿con quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos ¿para qué? Para comunicarles el gozo que nosotros también hemos vivido. Increíble, increíble lo que dice aquí. Dice, contemplaron, porque la vida fue manifestada, la hemos visto, la anunciamos, os testificamos, estaba en el Padre y se manifestó. Por eso, de igual manera, en Hechos 4:20, Pedro, cuando estaban empezando, iniciando la iglesia, y empezaron a predicar, y empezó el Señor a manifestarse a través de ellos, ¿qué les dice y qué reitera Pedro? Hechos 4:20. ¿Lo que qué? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de decirlo. ¿Saben a quién se le parecen esas palabras? Cuando a Lutero, que ustedes saben que controvirtió y se opuso a la autoridad más importante que había en ese momento en el mundo, tal vez la autoridad más poderosa que había en ese momento en el mundo, el Papa. Cuando Lutero se opuso, a él finalmente lo citaron en una dieta, como en una hostería, como en un hotel, y ahí lo citan a Lutero, y entonces lo conmina, el mismo Papa y sus autoridades lo conminan y le dicen, retráctate de lo que estás diciendo. Y entonces Lutero, ¿qué le dijo? Denme un día y voy a orar, y entonces yo doy mi respuesta. Magnífico. Él se fue, y cuando volvió, le dijeron, ¿te retractas? ¿Y sabe qué dijo Lutero? Es que no puedo, porque es más fuerte, y la palabra, y la verdad de la palabra, tiene control sobre mi vida, y es más fuerte en mi vida, que decir lo contrario. Y no se retractó. Dijo, estoy sujeto a la autoridad de la palabra. Y no le hicieron nada. No pudieron resistirlo porque fue como, yo creo que era un hombre de mucha oración, ¿no? Lutero dice que él decía que cuando más compromisos tenía en el día, entonces dedicaba 3 horas en la mañana a orar. Cuando más ocupaciones tenía, entonces más oraba para salir. Y dice que él le dijo, no puedo negar, ni puedo retractarme, porque la palabra tiene el control y es dominante de mi vida y de mi corazón. Y ahí está, Dios le permitió salir, y lo que él dijo fue verdad. Lo que él dijo fue verdad, porque finalmente cuentan que cuando todo el mundo empezó pues a decir, mira todo lo que alcanzó la reforma, y mira todo lo que alcanzó este movimiento, y mira todo lo que alcanzó lo que ustedes hicieron, que decía Lutero, yo no he hecho nada, yo solamente compartí la palabra. ¿Quién hizo todo? La palabra y el Espíritu Santo. Ellos lo hicieron todo, yo solamente comuniqué, yo no he hecho nada. Es increíble. Y eso es lo que los apóstoles compartieron. ¿Cómo trajeron entonces ellos y cómo nos comunicaron esas verdades? ¿Cómo trajeron el conocimiento de Dios? ¿Por medio de qué? La revelación. Tercer punto para que terminemos entonces. Pedro enseña que así como procede Dios por medio de los apóstoles, el conocimiento de Dios también procede de parte de Dios por medio de ¿quién? De los profetas, Antiguo Testamento. Ya les decía yo que en ese momento en que Pedro escribe la carta, ¿cuál era el único texto que existía? El Antiguo Testamento. Y entonces dice así, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra ¿qué? Profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces venimos diciendo que Pedro les recuerda, les reitera y les habla acerca de la importancia de ser diligentes en crecer en el conocimiento de Dios, porque ese conocimiento que se nos ha comunicado a través de las Escrituras no proviene de quién, de hombre alguno, proviene de quién, de Dios. Por eso él entiende entonces que es muy importante que estemos reiterando.
reiterando, repitiendo. Mire, y no se canse, no se canse, no se canse que Dios lo sorprende. Hace muchos años estaba yo haciendo mi devocional y cuando estaba yo ya terminando para orar, para leer la palabra, y entonces me acordé y dije, mientras oraba, dije dentro de mí, ¿qué pasaje me toca hoy? Hoy me toca Juan 21. Pensé mientras oraba y dije, Juan 21, pero tantas veces que he leído Juan 21, ¿qué me puedes decir en Juan 21, Señor? Póngale cuidado. Y entonces, cuando abro y empiezo a leer Juan 21, estábamos iniciando una tarea con Patti en San Carlos, y empiezo yo a leer Juan 21, y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, tal cosa. Pedro, ¿me amas? Pero cuando, miren lo que hace el Espíritu Santo, cuando Jesús le dice así, Pedro, ¿me amas? Increíble. Me surgió una pregunta inmediatamente en la mente. ¿Y tú? Y yo quedé así. Pero es que es a Pedro, ¿no? ¿Y tú? Y la verdad, ese día, ese devocional, terminé ahí llorando. ¿Saben por qué? Porque nos habíamos dado la pela del siglo. Y en el fondo, ¿sabe qué me decía el Señor? No lo hiciste por amor. Te has dado toda esta pela y no había amor en tu corazón. Y ese día Dios me cambió el chip y me dijo, si lo vas a hacer, vamos a hacerlo como se lo estoy pidiendo a Pedro. ¿Por qué? Porque verdaderamente me amas. No le digo, usted dice, eso ya otra vez, otra. Órale al Espíritu Santo y dirá que qué. Lo coge el Señor y vea, le jala la oreja. Por eso entonces dice, para finalizar, Pedro es que habla de una palabra segura y una palabra, ¿por qué segura? Porque es profética. Él dice que es una palabra segura. Dice Isaías 8, 19 al 20. Cuando el profeta está escribiendo, el pueblo venía ¿qué? Venía en barrena espiritual. En barrenas cuando esos aviones vienen así que así venía Israel. Venía cayendo espiritualmente. Y entonces el pueblo se venía apartando de Dios. De hecho, es del capítulo 1 de Isaías. ¿Cuál es el mensaje? Llamando al pueblo ¿a qué? A que se reconcilie con Dios. El pueblo se había venido apartando. Increíble, de muchas maneras. Y entonces, de hecho, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Ya no buscaban la palabra de Dios, sino que ¿qué buscaban? Agoreros, adivinos, feticheros, brujos, lo que normalmente hace la sociedad y lo que hace nuestra cultura. Porque de hecho uno a veces, usted nació, y usted que su mamá va, y usted que su papá, y usted entra, usted ve que tiene un pulpo verde ahí atrás de la puerta, ¿y qué es eso? No, que la sábila, y entonces es que tiene una herradura y que una bolsita con ajos, y eso para uno ¿qué es? Pues normal, pues uno dice, no, ajá, pues mi cultura, pero no sabe que todo eso obviamente hace parte de ¿qué? De agorería, ¿sí? Entonces dice Isaías 8, 19 al 20, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y entonces, ¿cuál era el llamado que Dios le había dicho que tenía que hacer el profeta? A la ley y a qué? A lo que ya Dios había dejado, a la palabra. ¿Por qué? Porque esa es segura. No se ponga usted a buscar cuentos, ni que lo enrede, ni se ponga a que se deje engañar, ni se deje timar. Ahí exactamente la orden que le dio Dios al profeta que tenía que decirle al pueblo es que cuando usted necesite consultar a Dios, ¿a dónde tiene que ir? A la palabra. ¿A dónde tiene que ir? Al testimonio que Él dejó. Por eso la Biblia es la palabra que profética más segura. En ese momento está hablando de ¿qué? Del Antiguo Testamento, pero ahora tenemos toda la biblioteca que va desde Génesis hasta el Apocalipsis. Juan 5:39, el mismo Jesús lo dijo. Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Ojo, ¿y de qué texto está hablando? Del Antiguo Testamento. Escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Y las escrituras de quién testifican? De Jesús.
¿Se acuerdan en Hechos 1:8? Perdón, en Hechos 8, cuando va el funcionario de Candace, la reina de Etiopía, dice que va en una carreta y que va leyendo él el libro de Isaías. Y el hombre no entendía nada. Pero ¿qué era lo que iba leyendo? El libro de Isaías. Y Felipe se acerca, le comparte, ¿y le compartió de quién? De Jesús. Porque ¿quién va hablando ahí? La profecía que él va leyendo, de Jesús. Y de tal manera le habló que ¿qué? Que luego terminó haciendo parar la carreta, allá hay agua, entendiendo el mensaje, el Espíritu obrando y ¿qué? Convirtiéndose. Y no estaba en el Nuevo Testamento todavía, ¿estaba qué? El Antiguo. Mire, ¿esto por qué se los digo? Porque a veces nos da, y discúlpenme, perecita leer el Antiguo Testamento. Y yo te digo, ojo que eso es la Biblia. Nosotros no tenemos dos Biblias, tenemos una sola Biblia. Y va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenga cuidado. A veces, no, pues, y entonces usted no sabe siempre el mismo pedacito. Y mire, se está perdiendo de un gran consejo. Porque son, ¿cuántos? Son 39 libros del Antiguo y son 27 del Nuevo. Entonces, hay diferencia. Ahí les digo. Primera de Pedro, para culminar este punto de la palabra segura. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae. Ah, ¿pero qué? Entonces, usted verá de dónde va a sacar consejos. Porque mire, eso es como cuando usted está tratando de justificar algo. Mientras más lo justifica, menos justificaciones tiene. Mientras menos justificaciones tiene, más justificaciones tontas saca. Y mientras más justificaciones tontas saca, pues más ridículo queda uno. ¿Usted no ha visto una foto, un meme que a mí me hace hasta reír? Es un paro, es el asta de un pare, es el asta de un pare y alguien está parado ahí. Dice, tratando de esconderse, dice, cuando no fuiste al culto y el pastor pasa por tu lado, y entonces se esconde ahí usted. Ahí todo el mundo lo está viendo a usted. Por eso es chistoso el meme. Pero ¿sabe qué? Así es uno cuando está tratando de justificarse y no tiene cómo justificarse. Está haciendo es ¿qué? El oso. Entonces, ¿de dónde vas a procurar tú el consejo y la dirección? Busca a Dios. Busca su dirección. Deja de estar preguntándole a fulano, a mengano, a pereceo. Es bueno, es valioso, hay gente muy sabia, hay gente que te puede dirigir, que te puede enseñar, te puede direccionar. Pero también, ¿qué? Te pueden confundir. Eso es como cuando usted pide una dirección en cierta ciudad aquí de Colombia, por no decir que es la capital. Usted dice, mira dónde queda el norte, y ¿sabe qué le dicen? Por allá. Estamos aquí ubicados, ya saben dónde es el sur, pero le dicen a uno por allá. ¿Por qué? De mala fe. Y así muchas veces pasa. Entonces busca el consejo de Dios, busca su dirección, busca su guía. Decíamos que entonces por eso es una palabra segura y finalmente porque es una palabra que inspirada. Porque ya no vino por voluntad humana. Ninguna profecía de Dios, del texto profético de Dios, de la profecía que ha sido traída. Tal vez no podemos hablar aquí de todo el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay ley, hay historia, pero hay la profecía, el texto profético, y dentro de la historia muchos profetas trajeron mensajes también. Están los libros proféticos, pero también dentro de la ley, muchas experiencias, ¿cierto? Donde el Señor comunicó su mensaje. Decimos entonces, recordando que es una palabra inspirada para que no se nos olvide, 2 de Timoteo 3:16. Ahí hay una palabra que solo aparece en toda la Biblia, solo aparece ahí, de honestos, que significa soplada por Dios. La Biblia es que soplada por Dios. Dios la sopló desde su boca. Y dice, toda la escritura es soplada, insuflada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Conocimiento de Dios es muy vasto y gloria a Dios que en las Escrituras y con una clara interpretación de las Escrituras vamos a encontrar consejos para la vida del ser humano. Mírenlo ahí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Toda buena obra. Mira, la sana interpretación, la correcta interpretación nos va a permitir encontrar consejos para cada una de las situaciones de nuestra vida, para cada una de las circunstancias, pero lo vamos a encontrar en el consejo de Dios. Y para finalizar, 1 de Pedro 1, 10, 12, nos recuerda, en la primera carta nos recordaba el apóstol cuando nos decía, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual ¿qué? Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos se les reveló que no para sí mismo, sino para quién, para nosotros administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que ¿qué? Los mismos ángeles anhelan ver. Pero ¿quién era el que les indicaba a ellos? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y que de hecho no moraba, Él iba sobre ellos, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo todavía no moraba. Ahora sí mora dentro de nosotros, por eso estamos leyendo a Juan 14, 26. Y yo os dejaré otro consolador, el cual os enseñará y os recordará. En este momento el Espíritu Santo venía, los habilitaba, los capacitaba. ¿Cuánto más ahora que el Espíritu Santo ¿qué? Vive en cada uno de nosotros? Entonces, 3 puntos para no olvidar por qué estábamos diciendo primero, y lo que estamos hablando en el capítulo 1, la importancia de ser diligentes en adquirir y participar del conocimiento de Dios. Multiplica los dones que hay en nosotros, nos hace partícipes de su naturaleza, nos hace actos para participar de su reino y obviamente porque no procede de los hombres, sino que procede ¿de quién? De Dios. Entonces, por esa razón debemos de ser ¿qué? Diligentes en crecer en ese conocimiento, como lo hemos visto hoy, recordando la importancia de ¿qué? De la reiteración, de entender que los profetas y los apóstoles fueron los instrumentos que Dios usó ¿para qué? Para traer y construir esa palabra a través de la cual nosotros y en la cual nosotros descansamos. Bendito Dios, muchas gracias te damos, Padre bueno, por este tiempo hermoso. Te agradecemos, Señor, por la luz que tú traes a través de tu palabra a nuestras vidas, porque tú nos comunicas tus verdades, porque tú nos comunicas